En Huellas de Identidad, barrio Plaza Acuña, el periodista, escritor, amigo nuestro, Ricardo Catani Barcia, reconstruye parte de un extraordinario universo. Es su universo y es el universo de muchos, ¿no? Seguramente. Sustentado en una importante muestra de entrevistas a los propios vecinos y un destacado material documental, el autor de la obra se sumerge en un recorrido intenso de encuentros y maravillosos hallazgos que han permitido conocer la geografía y la historia del lugar donde nació, se crió y sigue viviendo. La obra rescata la memoria individual y colectiva de un territorio cargado de grandes realizaciones. El escritor pone énfasis en los relatos domésticos que ayudaron a moldear la verdadera identidad del vecindario. Aquí los verdaderos protagonistas son los propios vecinos, quienes prestan sus voces y nos invitan a conocer ese maravilloso pasado cargado de enormes compromisos y de grandes proyectos. El paisaje, el universo que tiene como centro la plaza más linda de Paysandú, sin dudas, la querida Plaza Acuña. Ricardo, ¿esto se trata de un debe que había en tu interior? ¿Cómo se podría explicar ese acercamiento a la plaza y su universo? Bienvenido, como siempre, un gustazo. Bueno, es un placer, Eduardo, Silvia, Eric, por recibirme una vez más. La verdad que esta es una historia que está escrita en cada esquina, en cada calle que el barrio contiene. Confieso que me encontraba el año pasado, por el mes de julio, en el proceso de un libro que nada tiene que ver a esta temática. O sea, pero ¿investigando sobre la Plaza Acuña o estabas en otra área? Es un libro que habla de genealogía de familia. Ajá. Y otro trabajo para un tercero, para otra persona. Y en determinado momento comienzo a hablar con algunos vecinos, de esas conversaciones que siempre ocurren, ¿no? Cuando vas al almacén, cuando estás en el kiosco con otros vecinos que andan haciendo sus mandados, y esos encuentros de cruces cotidianos, ¿verdad? Que se disparan esas tertulias que se arman y se desarman a velocidad de un rayo, como siempre digo, pero que son muy nutritivas desde el punto de vista del aporte informativo que se va dando. Y uno no puede dejar de verlo con ese ojo periodístico, más allá que es un vecino que, como decís bien vos allí, nací, me crié, vivo, estoy allí desde antes de nacer, porque soy la cuarta generación de familia en el mismo lugar. ¿Y esa es tu elección? ¿Es tu elección vivir en el barrio? ¿Alguna vez se planteó la posibilidad de irte o no? No, hubo alguna posibilidad siendo muy pequeño, pero de ir al exterior, porque tenía una tía en otro país y bueno, y dentro de la discusión de familia estaba aquello de que se podía preparar mejor al niño en otro lugar. Pero, en fin, no, la verdad que es mi lugar en el mundo, y con esa mirada entendí oportuno en este momento, ya de casi 40 años de actividad periodística, de escribir algo sobre ese lugar que tanta cosa aportó en la construcción y en el recorrido de mi persona. Y fue así que esos dos trabajos que venía realizando, uno lo concreté, llegó a término, y el otro quedó como en reserva para el próximo año seguramente, y avancé a una velocidad realmente astronómica, porque en el mejor de los casos, Eduardo, estamos hablando de un proyecto que solamente el trabajo de campo demandaría entre 4 a 5 años. Pero ocurrió algo que aceleró los procesos, porque en el recorrido de entrevistas entrevisté a muchos vecinos adultos mayores, y entendí en determinado momento que no podía decirle, mire que esta entrevista va a cobrar vida dentro de 5 o 6 años. Ojalá todos pudiésemos vivir 120, pero sabemos que la cronología humana es hasta ahí. Hasta los 80 en el mejor de los casos, 90, bueno, nos van estirando la vida, pero entonces aceleré los procesos de producción. Sabes muy bien cómo son los procesos de autopublicación, donde hay que hacer todo el trabajo, el recorrido, el trabajo de campo, la investigación, la búsqueda de material bibliográfico. El libro contiene un buen caudal de material de consulta. ¿Hay mucho escrito sobre la Plaza Acuña o sobre el barrio en general? No, sobre el barrio es la primera vez que se escribe sobre un barrio de la ciudad. Bien. Creo que ese es un dato interesante. Al menos así, con esas características de contar con documentación, que es aportada también por los propios vecinos. Estamos hablando de... Originalmente pensaba en un libro mucho más austero, no sé si es el término adecuado. ¿Qué quiero decir con esto? Un libro de
140 páginas, 5 entrevistas, 2 adultos, 2 de edad promedio y un joven, como para tener una muestra representativa general. Muy general. Fotos, bueno, tal vez alguna para la ilustración de la cubierta, y algún par de fotos interior y no mucho más. Pero cuando empecé a caminar el barrio me encontré con que el epicentro no era solamente la plaza, sino el epicentro era el Colegio Padre Lamas, además de la plaza era el Colegio Padre Lamas, era la escuela número 6, era la Covacha, con su club de básquetbol Montevideo, eran los conventillos, eran las pensiones, era el estadio abierto antes de ser estadio, que para mí fue el primer escenario multipropósito que tuvo la ciudad. Fueron los epicentros, los emprendimientos de corte familiar. Estamos hablando que en un radio de 6 manzanas funcionaron 3 mosaiquerías, una fábrica de jabones, una fábrica de helados, una fábrica de gabinetes de baquelita que exportaba la Philips de Buenos Aires. El barrio de la capital, que recién mencionábamos. Una licorería y la empresa que procesa el agua soda de la familia Manice. Una fuerte presencia extranjera, italianos, españoles, suizos, judíos. La verdad que fue un macramé a estudiar muy interesante. Y de aquellas 5 entrevistas, ya en los pocos días de comenzar a caminar el proyecto, encontré que saltaron a 10, de 10 a 12, de 12 a 18, de 18 a 22, ya se habían encendido las alarmas porque ya estaba lo suficientemente representativo eso, de lo que pretendía en su origen, y en determinado momento estaba en 30 entrevistas. 30 entrevistas más, 22 reportajes menores. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque las entrevistas son acompañadas, además de tener el formato de entrevista, por un corto documental. Esa entrevista con cámara, micrófono, y los reportajes menores, no por ser menores, no quiero decir con esto que sean de menor tenor, al contrario, aportaron un caudal muy importante de información, pero no alcanzaron el ribete o las características o los parámetros de entrevista. Entonces, ¿cuántas entrevistas van en realidad son 30 entrevistas más 22 reportajes. 30 entrevistas. 30 entrevistas. Y después una cantidad de aportes. Sí, yo en un momento me asusté porque el realizador de audiovisual, Marcos Pereira Das Neves, me dice, mirá que ya estás corriendo mucho riesgo porque está bien, uno tiene si fuese por uno, publicaría, yo qué sé, como le dije a un vecino, me hubiese gustado entrevistar vecino puerta por puerta. Claro. ¿Y cómo te iban llegando las entrevistas? Bueno, primero yo tracé una ruta de viaje que fue identificar a aquellos vecinos que yo conocía de la niñez, y eran vecinos veteranos que me iban a contar de cómo se pavimentaron las calles, de cómo eran los zanjones, que mi madre me decía que se bañaban en los zanjones, y yo decía, vaya profundidad que tenía que tener eso para que de niño te bañaras en los zanjones. Al entrevistar a otra veterana me dice, sí, aprendí a nadar en los zanjones. Barbaridad. Entonces, digo, ya era una locura eso hasta que... ¿viste que inimaginable con la mirada. No, claro. Entonces tenés que cotejar con otras voces y Ricardo, eso se repitió. Y en esta línea, lo que te preguntaba, Silvi, 2 cuestiones de precisión nada más. Sí. Si fueses a ubicar cronológicamente el abordaje del libro, bien. Y por otro lado, ¿cuál es el barrio de la Plaza Acuña? ¿Y se llama así o cómo es el tema? Eso es muy interesante plantearlo, Eduardo, porque yo arranqué en el año 1831, cuando comenzaron a trazarse las primeras calles de la ciudad, bueno, cuáles eran las que estaban pavimentadas, cuáles no, la mayoría eran terrenos baldíos, porque no había casi construcciones, y el barrio lo identifican, pero en lo inmediato con el barrio de la Plaza Acuña, pero te encontrás con que aquel vecino que vive en Valleverres y Artigas también es vecino de la plaza. El que vive en calle Soriano y 33 también se define como vecino de la plaza. Hasta algún vecino que vive en calle Leandro Gómez y Septembrino Pereda, él se identifica como vecino del barrio de la plaza. Cuando vas a lo estrictamente límite territorial, no hay, o sea, ni catastro, ni construcciones, ni intendencia, dice, bueno, la zona céntrica está delimitada así. No hay barrios, no es como los barrios cooperativistas, que sí vas y hay un núcleo habitacional, con un determinado cuerpo de edificios, o en la periferia vos podés identificar mejor el barrio tal o el barrio cual. Pero en este caso la zona céntrica no tiene esas delimitaciones. Allí estaba en un problema, porque cuando comienzo a hablar con los vecinos, digo, bueno, ¿cuáles son los límites para ustedes del barrio? En un 90 y tanto por ciento, 92, 94%, coincidían que al sur era Avenida Soriano, al este
la mayoría determinó la ex Misiones, que hoy es Bacheverres. Ujú. Al norte, la mayoría hablaba de calle Sarandí, entonces lo dejé en calle Sarandí. Y al este, calle Montevideo, aunque algunos me hablaban de calle 19, por aquello antiguo de que calle 19 era el conector de esa zona de la ciudad con las chacras y los pequeños tambos familiares que estaban ubicados en el sur sobre el arroyo Sacra. Entonces era una conexión importante. Bueno, pero hay un debe, entonces hay muy grande para la ciudad de Paysandú. Nosotros lo hemos planteado alguna vez en cuanto a precisar las definiciones de los barrios, sí, ¿no? Sí, sí. Y después aquel vecino dice, mire, Catani, que vecino de la plaza es el que vive enfrente. Entonces, bueno, ahí ya, yo no podía escribir el libro tampoco. De la plaza. No, claro. Bueno, y entonces... acá, mira, gracias a los oyentes que nos miman con un montón de mensajes. Por ejemplo, un vecino dice, vivo en Brum, entre Río Negro y Artigas. ¿Estoy o no dentro del barrio de la plaza? Yo creo que por lo pronto estaría, no. Por no pronto estaría. Pero ¿qué pasa? Ahí sería más bien de la plaza Artigas. Pero yo soy buena, si usted quiere, sigue en el barrio. Pero no le van a quitar a nadie la posibilidad de que vaya a tomarse un matecito. La plaza le recibe a todo el mundo. Pero como te decía, la plaza sí es un lugar de encuentro social que recibe a gente de todas partes de la ciudad. Es decir, allí se hacen ferias los sábados por la tarde. La mayoría de los integrantes de la feria no son vecinos genuinos del barrio, pero nadie se va a poner a discutir, mire, usted es de acá, no es de acá. Al contrario, le da vida, movimiento, atractivo, y todo eso me parece que ayuda a esto que voy a decir a continuación. El motivo del libro es para reconstruir parte de memorias individuales y colectivas de un tiempo que socialmente fue muy potente. Digo esto, y esto es a mirada muy personal, porque de un tiempo a esta parte, y más que nada desde la irrupción de las tecnologías de vanguardia como la Internet, nos han hecho un mundo de la puerta hacia adentro de las casas. Y perdimos aquello que yo te comentaba al comienzo, de encontrarte en la esquina, de que yo era un preadolescente y siempre me encontraba con un señor de apellido Mele, que era impresionante. Él hablaba de cuánta cosa ocurría en el entorno y uno quedaba maravillado, como maravillado quedaba con aquellas tertulias de verano de vecinos sentados a la puerta en el zaguán, donde allí aparecía la maestra, hablando de las cosas que tenía que hacer al día siguiente, de aquel erudito en política que aseguraba que los conocía a todos y que en algún momento hasta Wilson y el Pepe Valle habían cenado con él en la casa. Impresionante. O aquel futbolista entrado en años. Ese personaje, o sea, todos pensamos, en cada barrio hay uno o dos. Claro, por supuesto. O aquel futbolista entrado en años que aseguraba haber hecho el gol de todos los tiempos y que el periodismo no se había enterado jamás. Entonces uno era un espectador de lujo. Imagínate, 8 o 9 años. Una maravilla. Que uno ve a las personas mayores más grandes aún. Como le decía a un vecino, le digo, yo pensé que usted había nacido así, porque con esa edad. Porque, yo no nací viejo. Pero me miraba el hombre, claro, digo, porque siempre lo vi igual. O sea, igual, y no envejeció desde el momento pero siempre lo vi grande. Y pensé que el hombre había nacido ya con esa edad. Pero la transmisión del libro en realidad es una intención, no digo de volver a un tiempo que ya no está, pero sí de contarle a los gurises de hoy día, de, bueno, mira, nuestro recorrido fue gracias a esas tertulias de verano, a esos mediodías al sol, comiendo maní o comiendo naranjas, o aquello que nosotros siempre decíamos, los gurises al circuito inmediato, al estadio abierto. Nosotros tuvimos un estadio como potrero, en un estadio que yo digo multipropósito, porque ese estadio recibió a los damnificados de la creciente del 87, a una congregación cristiana latinoamericana que estuvo una semana, que le llovió toda la semana, y que, bueno, se instalaron con carpas, y ahí hubo una suerte de congreso católico. Después, espectáculos artísticos, allí actuó Luis Landricina, Los Olimareños, Palito Ortega, que recuerdo siendo niño, tiraron un portón que estaba por calle 33, y en determinado momento Palito Ortega, pero esto sí, contado por una vecina, porque eso no lo tengo presente, dice que había ido con otra amiga a uno de los balcones de los edificios del entorno, y Palito Ortega en determinado momento dice, bueno, esta canción va dedicada de manera muy especial para todos los vecinos que están en platea preferencial, allá en el tramo superior, claro, eran todas las balconadas, las guerras con agua, los tablados en la plaza, es decir, cómo había un macramé, un tejido social tan potente, hoy que el mundo está más politizado partidariamente, pongámoslo así, o al menos los medios están más concentrados en el tratamiento de esos temas,
Antes también había una potente presencia partidaria en la política, pero me parece que habían otros intereses que decía, a ver, nos juntábamos con Eduardo, che Eduardo, vamos a poner una fábrica de escobas. Sí, no tenemos plata, no importa. Entonces el capital era mínimo, no existía, pero íbamos y decíamos, Silvia, no nos prestás unos pesos que... Y Silvia, sí, Ulises, ¿qué van a hacer? Sí. No, vamos a poner una fábrica de escoba. Y así fue, viste que te acabo de escribir una serie de empresas de corte familiar, que yo digo, con escaso nulo capital, pero con muchas ganas. Ahora cuando se habla mucho del emprendedurismo... Sí, no es nuevo. Ricardo, y entonces, si uno fuese Yo había pedido la palabra. Ah, perdona, Silvita, dale. Dale. Porque no me ve. No, claro. Por el monitor. Por el monitor. Entonces tenemos un monitor claro. un monitor no se para. Y si no, parate. No. Yo estoy pensando, te escucho y estoy pensando, cuando yo pienso en Bravo. No. Viste que vos hiciste libros mostrando la historia de otra gente del interior, que con muchas fotos muy lindas, hace poco lo hemos mirado en familia, y ahora estás en una etapa, no sé bien, vos sabrás la fecha que arrancó, que vos estás escribiendo para vos, o sea, para vos. Vos estás haciendo un proceso interno. Es evidente que en tus obras se manifiesta con lo de los abuelos, con tu encuentro, con tu esencia personal, con tu, ¿no? Ahora con el barrio, con tu niñez. ¿Sentís eso? Creo que una cosa fue conectando a la otra. Hablando en lo macro, cómo llego a la escritura. Bueno, creo que es un proceso. Arranqué en radio a muy temprana edad, después por consecuencia de... pasé a la televisión, por consecuencia de pasé a un medio escrito, por consecuencia de comencé a trabajar en medios digitales, y después vino la escritura. Y esa forma parte de una búsqueda, de esa búsqueda que vos decís, ¿no? Porque esas historias mínimas de hablar de la gente del interior, es poner en agenda temas que no son tratados, que no son abordados, que no son discutidos. Entonces, esas historias que son, a ver si lo puedo explicar, digo, son mías, y sí, porque de algún modo quiero darle visibilidad a las historias locales, porque si vos querés conocer Moscú, o querés conocer Nueva York, hacé clic en el teléfono y te aparecen no sé cuántos documentales, pero la BBC no tiene el barrio, mi barrio, la BBC no tiene a Arbolito, la Deutsche Welle no tiene Morató, no sé, por decir otro medio a escala global. Entonces, me siento muy identificado con hacer cosas que de algún modo sí hablan de mí, porque yo pertenezco a ese territorio y pertenezco a esas historias. Y me parece que es importante darle visibilidad a historias locales porque nos permite conocer nuestros recorridos. No sé si lo puedo explicar o lo estoy explicando bien. De contarle al resto del mundo y generar en otros, mirá, yo vivo en un lugar parecido a ese. O como le dije a un vecino, mire que esta no es la historia oficial del barrio. Esta es una aproximación y una puerta que se abre a los efectos de que venga otro, mejor preparado que yo, y diga, a ver, vamos a escribir esto que faltó. Hace un par de días, hace algunas semanas atrás, hablando con un par de amigos, me encuentro con que alguien va a escribir de un lugar específico como es La Covacha, me parece genial. Otro ex vecino que vive en El Pinar acaba de terminar un libro de poesías que tiene vínculo con su familia, pero una raíz directa con el barrio. Esas cosas son fundamentales porque le da visibilidad, continuidad, dimensión, y una cosa que para mí es vital. El libro termina siendo una excusa, porque lo importante es todo eso que vos por allí decís, Silvia, de que se genera en el vecino. Che, mirá, porque vos me preguntabas cómo se fue dando. Sí. Bueno, lo comenté con uno y ya uno lo comentó con el otro lo subió a la red. Esto es como el cuento del pollito. Este lo robó, lo cocinó, le echó la sal. ¿Se acuerdan de niños de aquel cuento? Y esto es más o menos parecido. Se fue divulgando de boca en boca, bueno, con algo que fuimos promocionando en red, y todos terminaron aportando. Obviamente, como digo, hay historias que no están. Pero te olvidaste de Mengano, o como me dijo un vecino, con tu libro me pasaron varias cosas. Lloré, me reí a carcajadas y me enojé. Me parece genial. Dice, ¿no te molesta lo último que te dije? No,
porque cuando uno va a ver una película, Claro. o cuando va a ver una obra de teatro, si despierta todas esas sensaciones en usted, estoy cumplido, yo me siento satisfecho con lo que me está diciendo. Y ojalá que pueda ser motor de otras cosas. Y no quiero pasar por alto, porque esto no es un trabajo en solitario, si bien todo el proceso de búsqueda y eso es un tema personal, pero después en la concreción de la obra participó mucha gente, que yo le llamo equipo interdisciplinario. La corrección estuvo a cargo de la docente Mabel de Agostini, el prólogo estuvo a cargo, todos vecinos, ¿verdad? Que Todo el barrio. de alguna manera tienen conexión o en algún momento vivieron en el barrio, como en el caso de Mabel, siendo niña. Mario Pons escribió el prólogo, el cura párroco Gustavo Langone Barqui escribió el epílogo. Gustavo Langone hacía 50 años que no estaba, porque él nació en el barrio, hizo el seminario y se fue, y tuvo 50 años fuera, y un día le digo, Gustavo, necesito dos cosas de vos, que escribas el epílogo y que me cedas el lugar, que es el salón parroquial para lanzamiento. Después el informe de lectura, que es un informe externo, yo le llamo informe de lectura, que es una parte externa, una lectura externa de alguien que no forma parte directa del recorrido. Estuvo a cargo de Marta Cabral Gaudín, profesora de francés. Y la parte estética, a cargo de 2 editores, quien editó la tripa, quien maquetó la tripa es el interior, fue Martín Talamás. Sí. Y la estética exterior de la cubierta, Héctor Rodríguez Pampillón.